¿Cuántos saben que Dios es un Dios de montañas? Solo coge la Biblia, coge la Escritura y vas a ver que Dios le habló a mucha gente en un monte, en una montaña. Y eso es un poco lo que queremos y eso es lo que estamos buscando con este tiempo, que el Señor nos hable, no solamente interceder por nuestra ciudad, orar por la iglesia. Está siendo un tiempo precioso, luego también de comunión y de compartir, así que, hermanito, te animo a que te levantes, que dejes las excusas, te abrigues y a orar. Amén. Es un camino precioso. Y para mí, yo no había estado en el Pico con la TV nunca, pero el Señor me habló y por eso también lo comparto. Creo que tengo esa autoridad de parte de Dios, de que el Señor me habló claramente de subir a la montaña y orar. Amén. Y va a ser la tercera montaña este fin de semana, sábado que viene. Así que, de verdad, os reto a que oremos. Amén. Busquemos al Señor. ¿Sé que es un sacrificio? Sí. Y se puede. Amén. Hasta uno me dijo, es que yo me mareo. Ok, coge el coche. Está todo riego. No va a pasar nada. Si lo despeñas, ¿estás seguro? No. Pero es más importante, bueno, que no sea con nosotros dentro. Pero es más importante que vengas. A ver, que vengas a orar. Aparte de que vas a ver sitios importantes, bonitos, es un tiempo de comunión y es un tiempo de crecimiento de los hermanos increíble. Amén. Así que, ¿qué os parece si agachamos nuestras cabezas por un momento y le pedimos al Señor que abra nuestros corazones, abra nuestro pensamiento y abra, Señor, nuestro espíritu para recibir tu palabra? Señor, te damos gracias en esta mañana. Nos ponemos delante tuya, Señor, con humildad de corazón, con actitud, Padre, de recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Verá, Señor, mire, estaba leyendo esta semana acerca de un testimonio de Billy Graham. Y Billy Graham, como saben, ha sido el evangelista más exitoso, se puede decir, o por lo menos con mayor trascendencia a nivel nacional de los Estados Unidos y a nivel internacional. Presidentes han ido en busca de consejo, hombres de renombre han estado consultando a Dios a través del hermano, y ha sido una voz espiritual como otros tantos profetas hemos leído en la palabra del Señor en la Biblia, y que esos hombres de Dios tenían autoridad sobre las naciones. Billy Graham era uno de estos hombres. Y decía en su mensaje que parte del problema con el que vivimos es que la gente se acostumbra a vivir en pecado. Y por algunas razones que son temporales, escúchame bien, temporales, aparentemente el pecado en sí no tiene consecuencias. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me da la gana, lo que me gusta, y parece que no pasa absolutamente nada. Y he ahí el error. Algo está cambiando en esta temporada. Y esto decía el hermano. Al final, la consecuencia de tu pecado te va a atrapar. Y si no clamas a Dios, si no te arrepientes a Dios, si no buscas al Señor, de ninguna manera vas a encontrar oportuno socorro para la consecuencia de tu pecado. Así que, hermanos, este mensaje del día de hoy va de que somos, de que tenemos mucho más en Dios. Dios es mucho más que cualquier artimaña de Satanás, que cualquier artimaña del enemigo, y voy a enseñártelo a través de la Escritura, voy a enseñártelo a través de la palabra. Forma parte del mensaje que el Señor nos dio en la visión de este año, del año 2025, y te pido que cojas tu Biblia, tu dispositivo, y te vengas a Romanos 5:17, y vamos a leer juntos. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande, escúchame bien, más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado
y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ok, muchas veces nos quejamos de que el pecado, de que Satanás, de que me ataca, de que sufro, de que lucho, pitos y flautas. Hoy te voy a repetir esto muchas veces. Tu Dios es más grande. Jesús tiene más autoridad que Satanás. Ahora, ¿qué cosas son las que el Señor nos da? Empezamos por la gracia maravillosa. ¿Y qué es la gracia maravillosa? Significa la gracia la capacidad de soportar, de sobrellevar con gozo, con una buena actitud. O sea, esa gracia maravillosa de Dios es ese bálsamo, llámalo anestesia, llámalo que tengas que pasar el proceso que tengas que pasar, lo vas a pasar bien. ¿Cómo puedo pasar pena bien? Por la gracia maravillosa de Dios. Ahora, el segundo punto de hoy es el regalo de su justicia. Y a partir de ahí tengo que empezar a azotar la piñata. ¿Su justicia qué es? Hablar de lo que es bueno y hablar de lo que es malo. La palabra del Señor dice que su palabra es como esa espada de 2 filos que atraviesa hasta lo más profundo de los tuétanos. Te confronta, y al mismo tiempo te edifica. Te sana, pero al mismo tiempo te transforma. La iglesia no ha llegado a usar ni un corchopán. Y en vez de palabra, en vez de espada, hemos tenido ni atraviesa, ni purifica, ni limpia, ni hace nada. Es que no quiero ofender a nadie. Si estás en pecado, esa espada va a penetrar tu carne. ¿Te va a ofender? Sí, pero te va a limpiar. Amén. ¿Te va a molestar? Sí, a nadie nos gusta que nos digan que somos feos, que somos malos, que no lo estamos haciendo bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? En vez de hablar la palabra con la autoridad de Jesús, confiando que en su misericordia, su gracia era suficiente para sanar, para salvar, para limpiar, para restaurar, corchopanes. Y esto no sana, esto no limpia, esto no purifica. Y la iglesia tiene que llamar las cosas por su nombre. Estamos haciendo un evangelio light en nuestra vida, en la vida que compartimos con los demás, en el mensaje que nos damos a los demás. Carecemos de la valentía de empuñar la palabra de Dios y declarar la verdad del evangelio. Llamar las cosas por su nombre. Y la palabra lo dice, en el mundo tendré aflicción. Sí, no soy de este mundo. ¿Y qué dice el Señor? Yo he vencido al mundo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra del Padre. Pero no te conviertas en cómplice. Esto lo he predicado muchas veces. Mira, un ladrón puede robar. Cuando tú le abres la puerta al ladrón y lo dejas entrar a tu casa, te conviertes en cómplice de robo. Y tú dirás, pero pastor, si yo no he robado, yo no estaba en el banco. Pero te conviertes en cómplice. La iglesia no puede ser cómplice del pecado. Así de sencillo. Tú no puedes ser cómplice del pecado. Y créeme, Dios te va a probar. Sí, Dios te va a probar. ¿Sabes con qué te va a probar? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Y vas a probar. Vas a sacar la palabra del Señor. Vas a hablar la verdad. Vas a tener autoridad. Vas a sacar la espada y vas a pinchar. ¿O crees que cuando vas a pinchar la herida se va a quedar abierta? ¿Qué es la gracia maravillosa? Empieza por la gracia maravillosa y el regalo de su justicia. Déjame que te lo lea otra vez. Gracia maravillosa de Dios y el regalo de justicia. Poder decirle a la gente la verdad y que sea libre es un regalo.
en la justicia del Señor. Que no es fácil, obvio. Hay que ser un valiente. Los valientes son los que van al enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Los valientes son los que agarran la espada, los que agarran la palabra de Dios y creen en ella y dan la palabra. Y no te predico esto desde el orgullo, te lo predico desde un jaloncito de orejas que me dio papá. Y tengo que decirte algo. A veces hay oportunidades que no sacan la espada. Porque no te apetece, estás cansado, estás dolido, estás en tu debilidad. Pero precisamente el Señor se perfecciona en tu debilidad. Y te digo algo, cuando empezamos a hablar de los hechos, en Hechos 2, 43, 47, la iglesia estaba naciendo, la iglesia se estaba formando, la iglesia estaba creciendo. ¿Y saben lo que pasó? Precisamente cuando Pedro predicó el Evangelio, sobrevino temor a las personas. ¿Por qué? Porque hubo convicción de pecado. Y claro, obviamente, si tú te pagas al Señor, no es que tú en tu fuerza haces milagros, que tú en tu divinidad eres usado por Dios para ser parte de ese milagro, que no haces tú, que hace el Señor. Pero tú eres coparticipante de ese milagro cuando le crees al Señor y pones su palabra por obra. Por eso, muchas señales eran hechas por los apóstoles, y más importante aún, y los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad, y estaban cada día en el templo, es decir, estaban buscando al Señor, querían escuchar las enseñanzas, querían entender la palabra, porque entendiendo la palabra vas a entender a Dios, vas a tener una revelación de Dios. ¿Quieres un manual de vida? Coge la palabra del Señor. Alguien escuché cierta vez, yo no voy a guiar mi vida por un libro. No es cualquier libro. Y no son cualquier palabras. Es una palabra que ha sido regada con sangre, ha sido bañada con sangre. Ha pagado un alto precio para que llegue hoy a nuestros días. Y no valoramos la palabra del Señor. No valoramos la autoridad que tiene la palabra del Señor. Dicho de otra forma, no estamos creyendo que la palabra del Señor tiene poder. Nos estamos preocupando más de nuestra imagen y de no ofender. Y no se trata, escúchame, no se trata de ser grosero. Ni una vez, ni aún a Judas, el más traicionero, rastrero y basura de toda la palabra del Señor. Ni una vez ofendió Jesús a Judas. Ni una vez echó el Señor a Judas de la mesa. Ni una vez habló mal a Judas. Jamás, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que iba a venir, incluso en el último momento que le podía haber dicho, Judas era un mugroso. Dime una sola vez que lo haya ofendido. Ninguna. ¿Cómo lo trató? Con amor. Lo quitaba del medio. Bueno, si tú eres el hijo de perdición, cuando estoy hablando del sermón del monte, tú vete a Judas y ¿para qué? ¿Qué te crees? ¿Que Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Cómo lo trató? Lo sentó a la mesa. Es más, agarró y hizo algo que tú jamás harías. Le da la ofrenda. Le da la ofrenda. Venga, mi economía, mi sustento, mi comida depende del traidor de traidores, histórico. ¿Dependía del traidor de traidores? ¿Dependía de una ofensa? ¿Dependía de una consecuencia, de un acto de respuesta a una ofensa? ¿Qué hizo Jesús? Lo expuso en la palabra todo el tiempo. Y Judas tuvo su oportunidad de arrepentirse.
Hermano, un segundo, si puede venir. Yo solo me he metido en este lío. Gracias. Les dio el tiempo de arrepentirse todo el tiempo. Y esto es algo que tienes que entender. Jesús trabajó la unidad desde el principio de la iglesia. Era una labor fundamental. Que todos sean uno. Era clave que hubiera unanimidad en el espíritu. Era clave que hubiera unanimidad en el mensaje. Y Él ora, el propio Señor ora y le pide al Padre que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Cuando vas a la Escritura, y uno de los mensajes que más me han gustado esta temporada, está en 1 Corintios, si esto quiere responder, que hoy está un poco revoltosillo. 1 Corintios 1. Y habla otra vez de la unidad, para que tu iglesia sea uno. Se los debo, luego se los mando por el WhatsApp. Pero vamos a seguir viendo. Romanos 5, 18 y 19. Dice, así es, que un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo. Fijaros que sí, por un pecado entra el pecado, pero solo por un acto de justicia entra una relación correcta con Dios y vida nueva. Un acto de justicia, una confrontación de la palabra, un espadazo. ¿Saco otra vez el corchopán? No, ¿verdad? Un espadazo de la palabra y entra una relación correcta y una vida nueva para todos. Si uno desobedeció a Dios, y muchos fuimos pecadores, por uno solo que obedece a Dios, muchos serán declarados justos. Por uno solo, hermanos, yo puedo ser ese uno, tú puedes ser ese uno. La pregunta es si quieres ser ese uno. Muchos me dirán, pastor, por supuesto. Ok, empecemos por aceptar la justicia. Empecemos por la etapa 2, la humildad. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito obedecer? ¿Qué me está señalando el Señor que quiere que cambie? Yo creo que lo más difícil en la vida del ser humano se llama cambio. Pero escúchame bien, el Evangelio no tiene raza, no tiene nacionalidad, el Evangelio no tiene distinción de personas, no tiene fronteras, el Evangelio es universal. ¿Sabes qué significa eso? Que cada aquel que crea en esta palabra maravillosa del Señor puede ser libre del pecado sin ataduras raciales, nacionales o espirituales de ningún tipo de herencia. Seas tibetano, inca, maya o lo que quieras. O de los apaches, me da igual. Si tú eres lo suficientemente humilde y reconoces a Jesús como Señor y Salvador, tú puedes tener un encuentro personal con el Señor, puedes recibir un encuentro en lo que sea que necesites. Y en esta humildad, mira, cuando leo Hechos 3, y Juan y Pedro iban saliendo del templo, o entrando al templo, mejor dicho, y se encuentran al paralítico y lo miran, y se quedan mirando, y el paralítico está en ese acto de mendicidad, que por eso le preguntan, ¿quieres salir de ahí? Porque si quieres salir de ahí, tu vida va a cambiar. Porque Dios no te va a seguir haciendo que mendigues. Dios va a prosperar si cambias tu vida. Tú tienes que creer. ¿Qué le dice Juan y Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Espadazo. Con amor, pero era su decisión. Salir de ese estado de mendicidad, de miseria, de dependencia de la caridad ajena, de la misericordia humana, o prefiere la misericordia de Dios. ¿Sabes lo que produce la misericordia humana?
¿Hola? ¿Sabes lo que produce la misericordia humana? Que te quedes en el desierto. Te mueres en el desierto. No entras en tus promesas. ¿Sabes por qué? Porque no hay cambio. Si no hay cambio, Dios no puede transformarte. Dios no puede usarte. Si tú no cambias tu manera de pensar, no cambias tu manera de vivir. Si no cambias tu manera de vivir, no cambia tu corazón. No dejas amar las cosas que Dios quiere que ames. Y déjame decirte algo. La iglesia en ese tiempo tenía poder y autoridad. Pero ¿cómo lo tratan? De una manera súper humilde, sencilla, y el poder no viene de lo económico, de lo material. El poder viene de las palabras de Dios. De las palabras que habían escuchado de Jesús. De la revelación del entendimiento a través del Antiguo Testamento. Cada sermón, cada predicación que tienen los apóstoles está basada en los salmos de David, está basada en los profetas, está basada en la historia de Israel. Tenían poder y autoridad porque habían entendido el mensaje. Y te digo algo, si algo estoy orgulloso de estos dos pico y pala, ¿sabes qué es? Por lo menos 30 personas me han dicho, pastor, no había entendido, no tenía ni idea del mensaje de Sion y ahora lo entiendo. ¿Sabes qué dice la palabra en Salmo 87? Que Sion nace en ti. Tiene que nacer la visión de Sion, que no es simplemente una denominación. Perdona, ¿dónde Cristo va a volver? Perdona, no estoy predicando desde la denominación, te estoy hablando de la segunda venida de Jesús. Que la iglesia se prepare, que la iglesia se levante, que la iglesia se alinee, que la iglesia esté entendida a los tiempos, señores. Una iglesia apostólica y profética. Eso es lo que creemos en el nombre del Señor. Y te digo algo, la iglesia tiene un llamado a ser más grande. Hay un tiempo que estamos viviendo donde hay un levantamiento de autoridad, de poder, de gracia, de misericordia, de autoridad. Y donde has visto fracasos vas a ver milagros. Donde has visto errores vas a ver aciertos. ¿Por qué? Porque va a cambiar tu corazón y hay una revelación más grande. Y hay una aceleración. Y también te digo una cosa, hay una exposición, hermano. Hay ministerios que te puedo enumerar y no toca hoy eso. Pero que han sido expuestos a pecados. Muchos dirán, hace mucho tiempo, sí. Pero han tenido que ser tratados y están siendo tratados. Y amo mi casa porque ha abierto las puertas de la casa, no para juzgar, sino para tratar, para edificar, para sanar y para levantar. Y grandes siervos del Señor están llegando a un lugar de seguridad y de restauración y de sanidad. Y Dios está usando esta casa en el mundo para volver a levantar hombres de Dios. Por eso te digo, hermano, hay que empezar a pensar en que no somos malos, pobrecitos, chiquititos, con la casita y con mis pequeñas limitaciones. Porque lo que tienes tú es más grande. Lo que tenemos en el Señor es mucho más grande. Ahora, tengo una frase para ti. Leí esta mañana. Esto ha sido esta mañana. Los discípulos tuvieron que cambiar su agenda. Jesús se apartaba a orar. Y un poco por eso yo dije, me voy al monte. Los discípulos le siguieron. Pero ¿sabes el problema de esto? Que lo siguieron al final. Lo siguieron en el monte de los olivos. Hasta ese momento Jesús se iba a orar, se apartaba y los discípulos no lo seguían. Estaban preparando la cena, preparando el almuerzo, poniendo las tiendas. Estaban ocupados. Tenían la agenda a reventar. Estaban muy liados, ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? ¿No has visto? El Evangelio está... El Señor tuvo que decir, el Hijo de Hombre no tiene donde reposar su cabeza.
Llegaban los apóstoles y le decían, Señor, ¿y qué le vamos a dar a comer a 5.000? A ver, ¿qué hay por ahí? Tú, la merienda, ven para acá. Hay que cambiar la agenda. No solo cambiarla de 2025. Hay que hacer hueco en la agenda para el reino de Dios, para edificar la iglesia. Para que aprendas. ¿Estás escuchando? No me gusta chillar, pero espero. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, ¿qué dice la palabra? Más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Te parece grave lo que está pasando fuera? La Agenda 2030, la Agenda, ¿cómo se llama? Woke o no sé qué, y otras tantas cosas, ¿sí, verdad? ¿Cuánto tiempo le gastas a eso en Facebook y en otras redes sociales? Bastante, ¿verdad? Y no solo los ciudadanos de a pie, pastores, ministerios, profetas y otros tantos. Y demostramos nuestra autoridad con grandes revelaciones. Todavía no he visto ni uno dar un mensaje de salvación. Dios no nos ha llamado a ser jueces de nadie, pero sí nos ha llamado a predicar de la gracia, a predicar del perdón, a predicar de la restauración, a predicar de la salvación, a predicar del cambio, a ser ejemplo de ese cambio, a agarrar a alguien del brazo y decir, venga, vamos a orar juntos, vamos a pedir al Señor juntos, vamos a leer la Biblia juntos. Es que eso no mola, pastor. Cambia la agenda. Cambia la agenda. Porque hay una tercera etapa en los apóstoles que hizo la gran diferencia. Y es algo que este año nos hemos planteado como retos. Y es que entendamos que la iglesia es una bonita comunidad. Sí, amén. En las manos del Señor es una gran comunidad. Fijaros que hasta el capítulo 4, escúchame bien, hasta el capítulo 4 entra una palabra que le he puesto en amarillo, que es gran. ¿Sabes lo divertido de esto? Que lo leemos tan rápido. Pero la palabra para gran, en griego, es mega. Si yo te leyera, y con megapoder, los apóstoles, seguro que todos los jovencitos que ven anime y tal saben lo que son los megapoderes. Muchos han visto Goku. El megapoder. Te lo estoy traduciendo literal. El gran poder, el megapoder de los apóstoles. Daban testimonio de la resurrección del Señor. Eso es mi queja. Es decir, no tengo otra queja, hermano. Muchos, el Señor lo va a juzgar, el Señor no sé qué, el Señor no sé cuánto. Da testimonio. Da testimonio de la resurrección del Señor y la abundancia y gracia del perdón de pecados. Da testimonio. Con gran poder, con el megapoder del Señor. Hasta ese entonces, escúchame bien, hasta ese entonces habían hecho milagros. Pero empieza esa persecución, empiezan a tener que estar en el templo, empiezan a ser criticados, empiezan a ser cuestionados, los discípulos empiezan a ser confrontados, no saben la élite espiritual qué hacer con ellos, si meterlos en la cárcel. De hecho, los metieron en la cárcel, a otros los llevaron al circo y otras tantas barbaridades, porque no sabían qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque tenían un megapoder. Déjame decirte algo. ¿Tú vives antes de Hechos 2 o después de Hechos 4? Te doy una pista. Hola, iglesia. ¿Vivimos en Hechos 2 o en Hechos 4 para adelante? En Hechos 4 para adelante, ¿no? ¿Cuál es la clave? Para todo hay una clave, la palabra.
¿Cuál es la clave? Hechos 4:32. Justo el versículo de antes. Dice, y la multitud de los que habían creído eran unánimes en un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Sí, Señor, amén. Había un sentido de hermandad, de pertenencia, de unanimidad. Había una... es decir, el egoísmo no estaba presente. Aleluya. Todo lo contrario. Fijaros lo que dice. Ahora, Señor, mira sus amenazas, es decir, una iglesia que estaba siendo amenazada. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. O sea, ¿qué está orando la iglesia en ese momento? Que nos ayudes a hablar de tu palabra. Sí, amén. Déjame hacerte la pregunta, ¿cuándo es la última vez que tú has orado? Ayúdame, Señor, a hablar de tu palabra. Algunos se escapa, seguro, pero... ¿Perdón? Sigue leyendo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, en el lugar en el que estaban congregados tembló. Es decir, hubo una visitación del Espíritu Santo tremenda y poderosa. Aquel lugar se convulsionó y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Esto qué diferencia de etapa? ¿Cuál es la clave? Oraron de la manera correcta. Entendieron de la manera correcta. Pusieron en valor las cosas correctas. Y en vez de ser una iglesia distraída, empezó a ser una iglesia centrada. Y no se preocupaban, trabajaban todos a una, estaban todos unánimes en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo espíritu. No había vagos, no había ociosos. Había una iglesia que estaba viendo la necesidad de dar el mensaje y llegar a su pueblo. Ahora, déjame decirte algo. Esto no se ha cambiado. Ok, por unos problemillas técnicos, no sé si Rodrigo me va a acompañar. Déjame explicarte algo. La oración cambia el presente y el futuro. 5 veces la palabra del Señor dice en el legado de Jesús, las conversaciones de Jesús con el Padre, 5 veces, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Lo puedes leer ahí, Juan 14, versículo 13, versículo 14, en Juan 15, versículo 7, versículo 16, en Juan 16, versículo 23. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo dará. Ahora, la iglesia había entendido que no era una oración egoísta, no era una oración autocomplaciente, era una oración del reino. ¿Y sabes qué te digo? Que Dios te llama a orar para que te pongas en colaboración con Él, para que actives el poder de Dios aquí en la tierra, para hacer esos milagros. Y Dios te quiere como colaborador activo para mostrar su gracia, su misericordia, sus maravillas, para mostrar su poder. Pero ¿cuál es tu oración? ¿Qué estamos orando? Tenemos un Dios más grande. Tenemos un megapoder. ¿Cuál es tu oración? El Señor se puede encontrar con cualquiera que sea tu necesidad. Pero tienes que empezar a orar de la manera correcta. Y Jesús no te va a mentir. ¿Sabes que el número 5 es el número de la justicia? También es el de la gracia.
por qué? Porque cinco vírgenes encontraron la gracia. Pero también Dios fue un Dios justo y 5 se quedaron. También tuvieron su oportunidad. El Señor las perdonó. El Señor dijo, prepárate. Con lo cual el Señor estaba teniendo misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Dios había hablado antes de que Él venía. Que se prepararan, que estuvieran con el aceite listo, con la lámpara encendida y preparados para cuando viniera el pistoletazo esa área. La iglesia tiene un llamado a cambiar la manera de orar, la manera de entender el mundo espiritual, el tiempo que estamos viviendo. Y no se trata de polémica, no se trata de hacer teología para ver quién sabe más. Se trata de alcanzar a aquellos que se han perdido. Se trata de orar por los pródigos. Se trata de tener ese corazón para los que se han despistado. De preparar una casa y que tengan un lugar. De que en la casa del Señor haya, como decimos muchas veces, hay un lugar para ti. Que sea cierto. Que lo difícil que es que alguien cruce esa puerta, pero que cuando venga tenga esa expectativa y reciba que hay un lugar, que ha encontrado un lugar, ha encontrado una casa donde se encuentra, donde se siente, donde se recibe la palabra del Señor. Por eso, hermanos, te pido que te pongas de pie. Y en esta mañana, de verdad, espero que el Señor te haya hablado, espero que el Señor te haya inspirado, pero déjame decirte algo, Dios tiene mucho más. Dios es mucho más grande, Dios es mucho más fuerte, Dios es mucho más grande, Dios es mucho más poderoso y Dios tiene un gran poder, un mega poder para poder sanar, para poder salvar, para poder restaurar. Así que, Señor, te pido que quites de nosotros todo temor, que quites toda angustia, Señor, toda depresión, Padre, toda ceguera espiritual, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para poder decirte que sí, Señor, para poder abrazar tu palabra, Señor, en tu santo y bendito nombre, Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos des de nuevo, Padre, que nos des autoridad en la predicación, Señor, que nos des autoridad a través de tu palabra. Y, Señor, que seamos lo suficientemente humildes, Señor, para aceptar que necesitamos cambiar. En tu nombre, Jesús. No sé si se acuerdan de esta canción que dice renuévame, Señor Jesús. Yo creo que podemos cerrar esta mañana con esta canción, oración. Y haz la tuya, toma este momento. Porque yo sé que nos cuesta cambiar. Déjame decirte algo, no quiero ofenderte. De verdad, te lo digo de corazón. Alguien me dijo algún tiempo que cuando llegas a cierta edad es muy difícil cambiar. Y entras en procesos, es decir, con cierta edad entras en procesos. Y quiero que me entiendas bien. A veces esos procesos involucran una enfermedad o ciertas cosas para que tengas que entrar en un proceso de dependencia. Y quiero que esto lo medites con sabiduría. No siempre va a ser así, pero puede pasar. ¿Y sabes lo que ocurre? Que el Señor lo que quiere es encontrar tu corazón y que vuelvas a orar y que vuelvas a la casilla de salida. Da igual el tiempo que hayas estado en el Señor, da lo mismo. Es decir, necesito encontrarme otra vez con el Señor. Fuera apariencia, fuera
fuera nombres, adjetivos. Estamos con el Señor y solo está Él y estamos nosotros. Yo creo que puedes cerrar tus ojos y podemos cantar esta canción juntos.